Muy bien, pues muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Nosotros realmente somos un grupo de investigadores, como nos has presentado, de la Escuela de Arquitectura, somos arquitectos todos, pero estamos trabajando en temas de salud desde el año 2015 y verdaderamente vemos que muchas de nuestras preocupaciones, como el confort hidrotérmico, calidad del aire, materiales, algo de lo que vamos a ir contando esta tarde y presentándolo a todos vosotros, pues formaba parte de nuestras enseñanzas, pero ahora nos hemos metido dentro de este paraguas de la salud y entendemos que es mucho más interesante, más beneficioso y más oportuno y de ahí que la tarea de hacer estas guías la cogimos con un enorme entusiasmo y yo creo que es también parte del oficio de profesor, ¿no? Divulgar de forma sencilla algunas de las investigaciones que vamos haciendo y por tanto creo que la guía nos ha venido un poco como un regalo, ¿no? Y por lo tanto hoy contentos de compartir toda esta experiencia con todos ustedes. Siguiente, por favor. Bueno, son dos guías, no es una. Vamos a hablar sobre, es la guía de vivienda saludable, pero hay un enfoque para los profesionales y otro para el público en general. Y bueno, pues de todos es conocido el problema de la salud, ¿no? De cómo pues el entorno nos pesa como elementos claros para toda la salud hemos alcanzado ya una esperanza de vida, ¿no? Todos vivimos más, pero ahora el objetivo es que vivamos bien y vivamos mejor y con unas buenas condiciones. Y por tanto, el entorno de nuestra casa y nuestra propia casa debemos acondicionarla, considerarla y establecer todas estas estrategias que hoy estamos y les vamos a presentar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos nosotros, somos el grupo de arquitectura bioclimática en un entorno sostenible y bueno, pues realmente el director y fundador es el profesor catedrático Javier Neila, que hablará a continuación, y yo me encargo un poquito de coordinar este trabajo, pero sí que es verdad que el grupo de arquitectura bioclimática pues ha tenido esa raíz y ese tronco de árbol fundamental como es el confort hidrotérmico, ¿no? Pero al que luego se han ido sumando pues elementos de construcción sostenible, urbanismo bioclimático y bueno, muchas otras especificidades que realmente han hecho que este grupo pues tenga como muchísimas derivadas. Pero una de las más importantes es este bloque de divulgación científica donde encaja perfectamente esta guía que les vamos a presentar. La guía pues tiene este índice, que bueno, esta es la guía completa, ¿no? Que tiene estas partes que, bueno, de acuerdo con las palabras clave de habitabilidad, soleamiento, ventilación, calidad del aire y confort hidrotérmico, enmarcan completamente los objetivos generales de la guía y que pasaremos a continuación a dar el primer bloque, que es el de la vivienda en su entorno. ¿Por qué es importante la vivienda en su entorno? Porque las viviendas necesitan unas condiciones que les rodean y hay una interacción doble del interior al exterior y del exterior al interior. Y entonces es necesario que tengamos pues, condiciones sobre todo de soleamiento, de luz, de ventilación e incluso de las zonas verdes, ¿no? Tan importantes para el confort físico y psíquico de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a esta idea de la vivienda y su entorno, pues queríamos un poco aquí establecer esta idea del barrio, ¿no? El barrio, de cómo en nuestras ciudades, en las ciudades mediterráneas, vivimos en barrios densos, en barrios complejos, y eso nos trae unas ventajas, ¿no? De proximidad y de complejidad y de mixtura de usos, pero también nos trae ruido, nos trae poca iluminación, poca ventilación, condiciones de calidad del aire un poco más reducidas y bueno, pues todas estas cosas al final tenemos que ir asociándolas para conocerlas primero, para intervenir y ponerles el remedio adecuado desde el diseño, primero de la vivienda y también desde el barrio. Siguiente, por favor.
Aquí, bueno, vemos los determinantes urbanos de salud, los determinantes bueno, ya son un poco nuestra piedra de base, ¿no? Realmente las personas y sus condicionantes intrínsecos, pues les derivan muchas de sus enfermedades y patologías, pues que te vienen un poco de tu genética, pero hay que ver todas estas otras capas que envuelven a la persona, ¿no? Donde las redes sociales, el estilo de vida, las condiciones de donde pasamos la mayor parte del tiempo, como ha explicado muy bien al principio Jorge, ¿no? Pasamos tanto tiempo en nuestras viviendas y en nuestras oficinas que realmente ese entorno artificial forma parte de nuestra forma de vivir, eso es nuestro hábitat, ¿no? Entonces, eso necesitamos controlarlo y mejorarlo para prevenir en salud a las personas que dedicamos ahí tantas horas de nuestro día. Siguiente. Bueno, claro, la ciudad trae, hemos definido un poco el contexto urbano con estas variables: densidad, tipología, monotonía, cantidad de servicios, calidad y cantidad de zonas verdes. Todas estas interacciones, claro, el objeto de la guía era la vivienda, pero sí que hemos considerado que era necesario tener esta idea de lo que le pasa a la vivienda con su entorno más inmediato y cómo estas cosas influyen de una manera muy determinante y que muchas veces es posible mejorarlas, ¿no? Entonces también un poco es una guía donde se dan muchas recomendaciones para que esa necesidad de, por ejemplo, en el caso de las zonas verdes, que lo hemos visto pues en primera persona, ¿no? En estas épocas de confinamiento, esa necesidad de que tuviéramos esa relación necesaria con los espacios verdes. También aquí también recordamos cómo cuando nos dijeron que teníamos, solo podíamos salir, a mí me hizo mucha gracia, no solo podía salir 1 kilómetro, ¿no? O 10 minutos, no sé cuál era. Y claro, mucha gente fue consciente que no llegaba a ninguna parte. Dice, yo en 10 minutos no tengo un parque, no tengo una tienda, no tengo una calle tal. Y bueno, nos hizo un poco considerar que lo que rodea muy próximamente a la vivienda es muy necesario que esté bien articulado, que esté bien variado y que al final aporte cosas positivas para el diseño también de la casa. Siguiente, por favor. Una vez ya con estos elementos del entorno, pues claro, las viviendas, pues hay 3 factores clave. El primero, el soleamiento. Y bueno, en soleamiento pues hay muchísimos manuales, muchísimos textos, muchísimos elementos que ya conocemos bien. Y bueno, aquí tienen un esquema que claro, no es igual el sol del invierno, el sol del verano, la fachada norte, la fachada sur. Bueno, pues todas estas cosas que nosotros explicamos desde la academia, pues es necesario recordarlas bueno, y volverlas a repasar, ¿no? El sol no va por todas las fachadas de la misma manera, el sol tiene 2 ángulos muy diferenciados en el invierno y en el verano, y todo eso es posible aprovecharlo, ¿no? Como un elemento de diseño. Y bueno, pues se dan unas ligeras recomendaciones relativas al soleamiento. El segundo factor es la iluminación. Y claro, en muchas casas que tenemos una alta densidad, pues nos encontramos con patios, ¿no? Y con ventanas y patios que tienen unas condiciones de iluminación reducidísimas. Aquí esta foto que ven es una foto espectacular. Bueno, esta es una vivienda de Gaudí, la Casa Batlló en Barcelona, y este es el patio de luces, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa completamente singular. Es un patio de colores, es un patio que abajo es más claro y arriba es más oscuro, es un patio que las ventanas de abajo son más grandes que las de arriba. Bueno, son cosas muy, muy básicas y muy sencillas cuyo objetivo es que las viviendas de plantas inferiores tengan unas buenas condiciones de iluminación igual o parecidas a las superiores. Y el tercer factor hace relativo al ruido. Claro, ruido exterior, tener calles tranquilas, pues nos va a traer unas condiciones de confort mucho mejor, o tener calles ruidosas o actividades ruidosas, pues también afecta muchísimo el ruido, como sabemos, sobre todo al bienestar psicológico y a la reducción de ansiedad y estrés de las personas. Pero también ruido dentro de nuestras viviendas, ¿no? Intentando hacer que nuestras paredes realmente sean barreras contra el ruido, ¿no? Me parece que vivimos muchas veces con nuestro vecino, le oímos toser, le oímos, dice, pero bueno, entonces todas estas cosas realmente es necesario que la vivienda las vaya incorporando. También tenemos en este sentido, pues,
que una necesidad imperiosa de renovar todo el parque edificado de los años 60 y 70, que fue masivo en toda España y que, bueno, pues sirvió mucho y fue necesario esa urgencia para alojar a la inmigración que llegaba a las grandes capitales. Pero ahora, ¿qué ha pasado con esas viviendas? Pues que ni tienen buen soleamiento, ni tienen buena iluminación, ni tienen aislamiento acústico ni térmico. Y bueno, pues hay mucha población viviendo en unas condiciones que desde luego no cumplen con los objetivos del siglo XXI. Y ahí está también nuestra labor como arquitectos. Y finalmente, la siguiente foto habla de esta idea del verde, ¿no? Como, bueno, pues en las ciudades cuando tenemos mucha densidad, pues el elemento verde, pues a veces hay también como que ser un poco creativo, ¿no? Fíjense esta vivienda de la izquierda que tiene arriba esos árboles con un ático completamente verde, o fachadas verdes como el CaixaForum de Madrid, o este otro balconcito con un casi mini jardín con sus pinitos, sus macetitas. Bueno, pues todo el verde es bienvenido en todos los elementos verticales, horizontales, de cubierta, de fachadas, etcétera, etcétera. Y ahí también tendremos que ir haciendo un esfuerzo, también a veces recuperando un elemento muy valioso de las viviendas, como son las terrazas, y que, bueno, pues que también han sido, y bueno, podríamos escribir otra guía, ¿no? Sobre las terrazas y toda esa necesidad que la terraza se vuelva a convertir en esa relación entre el interior y el exterior, que venga un poquito a devolver todas estas necesidades que tenemos para que la vivienda sea saludable. Paso a continuación a Javier con su segundo bloque. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Esther. Y aunque Esther ya ha dado las gracias en nombre del grupo por esta invitación, pues tengo que unirme explícitamente a ese agradecimiento a Osman, que nos ha dado la posibilidad de participar en estas guías y poner un poco todo lo que es nuestra pasión sobre esta temática y nuestra preocupación. Pasa, Mar, por favor. El director general ha mencionado el concepto de habitabilidad y efectivamente es quizá nuestro objetivo fundamental. De una forma simple podríamos decir que la habitabilidad es una combinación entre la salud y el bienestar, que son dos conceptos relacionados pero distintos. Al fin y al cabo puede haber ambientes que sean confortables y en absoluto saludables y al contrario, ambientes saludables y que no lleguen a alcanzarse los niveles de confort que estaríamos esperando o que nos gustaría. Bueno, yo voy a hablar solamente en este caso del confort y ni siquiera del confort en general, que es un fenómeno extremadamente complejo. Al fin y al cabo, el confort es el resultado de la reacción del cuerpo ante una cantidad de estímulos muy distintos, lumínicos, térmicos, acústicos, químicos. Y ante todos esos estímulos, pues hay una interrelación compleja, como decía, entre el organismo que estudia la sinestesia y que a veces nos puede hacer pues hasta equivocarnos, ¿no?, en la percepción de lo que creemos que estamos viendo o sintiendo. Yo solamente me voy a quedar con el bienestar hidrotérmico, que no deja, por ser una parte pequeña, no deja de ser igualmente complejo. Es un fenómeno realmente complejo a la hora de entender y evaluar, pero con toda su complejidad. Sin embargo, se basa en un hecho muy sencillo y muy simple, que es en la disipación de calor. El ser humano transforma la energía que recibimos, que consumimos en forma de alimentos, la transforma en otras formas de energía, básicamente mecánicas, con la que ponemos en marcha nuestros músculos, con la que nos podemos desplazar, mover, hacer nuestras actividades diarias. Pero como en cualquier máquina en la que hay una transformación energética, hay un rendimiento. Y en el caso del cuerpo humano, el rendimiento es muy bajo, es del 5% nada más. Lo que quiere decir que la mayor parte de esa energía pues, se disipa en forma de calor, como le pasa a cualquier electrodoméstico. En nuestro caso es mucho, es el 95%. Y se trata de disipar esa cantidad de calor. Si lo hacemos correctamente, si disipamos exactamente la cantidad de calor que debemos perder, pues nos sentimos bien. Si perdemos en exceso es cuando tenemos frío y si perdemos por defecto es cuando sentimos calor. ¿Cómo lo disipamos? Pues como podemos. Básicamente lo hacemos hacia el aire en forma de convección, hacia los paramentos y hacia el cielo en forma de radiación y finalmente en forma de evapotranspiración si no es suficiente. Pasa, Mar, por favor. Y bueno, hasta ahí podríamos decir que es sencillo, pero la cosa se complica cuando nos damos cuenta de que en un entorno, en una habitación, un grupo de personas con la misma actividad, con el mismo arropamiento, aparentemente idénticas, no todas sienten igual. Hay unas que sienten más frío, otras sienten más calor, otras se encuentran bien, otras se encuentran extremadamente mal.
¿Por qué todo esto? Pues porque somos distintos, esa es la realidad. ¿Y a qué nos lleva? A que hay que interpretar el bienestar y las condiciones de bienestar como un concepto estadístico. Hay que verlo en forma de estadística. Cuando en un entorno hay un grupo mayoritario de personas que se encuentran bien, pues tendremos que decir que es un entorno confortable, aunque a lo mejor no responda a unos cánones establecidos previamente. Y sin embargo, aunque creamos que hemos hecho lo mejor de lo mejor, si hay mucha gente que no se encuentra bien, pues habrá que considerar que aquel ambiente no es confortable. ¿Dónde está el límite? Bueno, normalmente consideramos que un ambiente se puede considerar aceptable de forma general cuando no se supera el 10% de personas insatisfechas. No quiere decir que si en un ambiente hay un 11, un 12% de personas insatisfechas, ya es un ambiente desechable, no es válido, no, en absoluto. Pero fijamos siempre un límite ahí en el 10% insatisfechos, lo cual quiere decir que no estamos hablando de un punto, de unas condiciones concretas, sino que estamos hablando realmente de un área en la que nos vamos a mover pues en torno a esa situación teóricamente óptima, donde habría muy pocas personas insatisfechas, pero nunca por debajo del 5%, hasta un máximo del 10%. Pasa. Por ejemplo, en este gráfico, que es un gráfico de bienestar de ARRAE, de la Asociación Americana de Climatización, Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, pues aparecen dos áreas de bienestar. La roja, que está basada en condiciones de verano, en el que el arropamiento es más ligero, la azul para condiciones de invierno con un arropamiento más pesado, y son dos áreas distintas. Y son áreas en las que se considera que en cualquiera de los puntos en su interior pues hay un porcentaje máximo de 10% de insatisfechos. Pasa. En este otro gráfico, que es otro gráfico de bienestar, en este caso el que desarrolló Baruch Giboni, pues igual, en la zona central en amarillo, aparece también un área con el 10% de insatisfechos como máximo, y esa pequeña casita que lo rodea pues llevaría el 20% de insatisfechos, que en algunos conceptos, en alguna situación se puede considerar admisible. Pasa más. En esta otra, que es el bienestar, el climograma de bienestar adaptado, pues a la derecha aparecen tres áreas de bienestar relacionadas con tres momentos del año, con tres tipos de arropamiento distinto, arropamiento de verano, de invierno o de entretiempo, de primavera y otoño. Por tanto, es una cuestión puramente estadística, lo cual pues no deja de ser una cierta complejidad. Pasa, por favor. ¿Cuáles son los parámetros que influyen en el bienestar? Muchísimos, en el bienestar hidrotérmico, muchísimos, pero realmente una barbaridad. Yo puedo poner ahí unos cuantos para hacernos una idea de todo lo que está influyendo en el hecho de que una persona se encuentre bien o mal. Algunos son como muy evidentes, pero otros tal vez no lo sean tantos. Por ejemplo, esos primeros que he señalado, he llamado parámetros geográficos, tienen que ver con la adaptación genética que establece el cuerpo humano con respecto al entorno en el que se encuentra viviendo. Una persona se adapta con gran esfuerzo muchas veces, pero a veces con gran facilidad, porque lo hace al cabo con mucho tiempo de por medio, al entorno en el que se encuentra, sea un entorno térmico, lumínico, acústico, olfativo. Hay una gran capacidad de adaptación, pero hay alguna adaptación que llega a ser muy profunda hasta el punto de que es prácticamente genética, está ya en los genes de esas personas. Cuando una persona, sus padres, sus abuelos, sus antepasados en general han vivido en un entorno determinado, frío, caluroso, seco, húmedo, pues al final, ¿qué ha ocurrido? ¿O qué ocurre? Pues que esa persona se adapta a esas condiciones de una forma más o menos razonable. Y si es una persona que vive en un clima frío, pues se adapta a ese clima frío y prefiere unas condiciones de bienestar distintas de las que quiero yo. Para él el confort son temperaturas un poco más bajas porque está preparado para ese clima frío. Si es una persona o un grupo de personas, como he puesto ahí en la imagen, que viven en un clima cálido húmedo, pues igual están viviendo en unas condiciones distintas y su adaptación les lleva a preferir unas condiciones distintas. Y si es una persona de un clima cálido seco, pues igualmente también prefiere unas condiciones diferentes. Es decir, no podemos establecer unas pautas generales para todo el mundo. Ya no es una cuestión estadística, es simplemente una cuestión ya personal del entorno en el que nos encontramos. Pasa más. Quizás esto sea más evidente y aquí, hasta aquí, pues todo el mundo podemos entenderlo. Es que el bienestar tiene que ver con la temperatura, pero si pensamos que eso, la temperatura, nos estaríamos engañando muchísimo. No nos equivoquemos. El bienestar basado en parámetros ambientales, pues efectivamente tiene que ver con la temperatura del aire,
pero tiene que ver con la humedad del aire también, que lo hace más conductivo o menos conductivo, que facilita o dificulta la evapotranspiración, tiene que ver con la temperatura de las paredes, de los paramentos en el exterior, incluso de la bóveda celeste, tiene que ver con el movimiento del aire, tiene que ver con la radiación solar cuando estamos en el exterior. Es decir, nos pueden parecer evidentes, pero todos están actuando simultáneamente sobre el individuo. Pasa, por favor. Quizá uno de los más importantes sea la actividad. Al fin y al cabo, he partido de esa idea en la que decía el bienestar hidrotérmico es disipar calor. ¿Qué calor? El que hemos generado consumiendo la energía almacenada en nuestro organismo y la hemos transformado y finalmente hay disipación de esa energía residual en forma de calor. Pero claro, ¿cuánto hemos consumido? Lo que necesitaba el cuerpo. Y si el cuerpo necesitaba solamente mover una mano, hemos gastado poco. Si necesitaba mover un brazo, pues hemos gastado más. Si necesitaba mover el cuerpo a cierta velocidad, pues necesitaba gastar mucho más. Por tanto, esa cantidad que hay que disipar en cada momento es variable y depende justamente de la actividad, de esa actividad metabólica. Se mide en vatios, realmente es una potencia, es un flujo de energía, igual que medimos en vatios la energía emitida por una lámpara o por un radiador o por una pantalla acústica, igual vatios. En este caso concreto y por marcar un poco las diferencias, porque a los seres humanos nos gusta ser vanidosos, pues aparece la unidad del MET como una idea complementaria, pero es básicamente el mismo concepto. Pasa, por favor. A modo de ejemplo, pues una persona que estuviera descansando completamente, sin ningún tipo de sueños que le hicieran moverse en la cama completamente relajada, pues estaría en la situación más básica de la actividad metabólica, que es el metabolismo basal. Es el momento en el que consumimos menos y tenemos que disipar menos calor, unos 70 vatios. Una persona sentada prácticamente sin bracear, sin utilizar los brazos ni las manos para ningún tipo de actividad, pues a lo mejor tiene que disipar 100 vatios para encontrarse bien. Si camináramos a velocidad moderada, pues a lo mejor hay que perder 150 vatios. Y si hiciéramos una actividad deportiva, a lo mejor en un momento de carrera, pues a lo mejor en ese momento hay que perder hasta 300 vatios. Es decir, que es una cantidad variable y por tanto los entornos que tenemos que diseñar para que estas personas se encuentren bien, ya sean interiores, ya sean exteriores, ya sean residenciales, en la vivienda, ya sean en entorno laboral, son diferentes. No podemos unificarlos, simplificarlos porque nos parece más cómodo. Pasa, por favor. Una de los conceptos que también es enormemente importante en nuestros cálculos cuando diseñamos ambientalmente un entorno y tenemos en cuenta todas las variables es el arropamiento de las personas. Hay que pensar que el arropamiento al fin y al cabo lo que está aportando es resistencia térmica y la resistencia térmica pues dificulta la difusión de calor desde el cuerpo hacia el exterior. Si llevamos una ropa muy ligera, pues la dificultad es pequeña, la resistencia térmica es pequeña, pero si nos ponemos una ropa pesada, gruesa, más resistente, pues la dificultad es mayor. Cuando en verano yo necesito perder calor con cierta facilidad porque el ambiente es cálido o muy caluroso y ahí hay dificultad para hacerlo, me pongo ropa ligera. Pero cuando el ambiente es frío y perdería muy rápidamente calor, pues me pongo ropa más gruesa para controlar ese ritmo al que pierdo calor. Igual que hubo el invento de una unidad que llamamos MET para el metabolismo, pues para el arropamiento usamos una unidad que se llama CLO, que no deja de ser una unidad de resistencia térmica. Pasa, por favor. Ahí serían algunos ejemplos. El problema del arropamiento es la heterogeneidad, todos vestimos distintos. Yo cuando hablo de estos temas ante un auditorio con un grupo de personas, les miro así y les pregunto a que no hay dos que lleven la misma ropa. No, ninguno llevamos la misma ropa, vestimos de formas distintas. Sin embargo, todos respondemos a la actividad que vamos a desarrollar y a las condiciones del clima de ese momento concreto, del tiempo atmosférico. Y eso nos permite en muchas ocasiones simplificar el problema del arropamiento en niveles de arropamiento. Por ejemplo, ahí he puesto 4 posibles escenarios. El nivel 0 de gente desnuda o con ropa muy ligera, unas mallas, un bañador, gente con ropa de verano, ropa deportiva, el nivel 1, gente con ropa de abrigo en ambiente interior, el nivel 2, o ropa de abrigo en el exterior, nivel 3. Pasa, por favor. Hay otras variables, quizás no tengan tanta importancia como la temperatura, la humedad, el movimiento de aire, el arropamiento, la actividad, pero que son igualmente importantes y que a veces nos puede llevar a crear ambientes inconfortables o intentar corregirlos de una forma incorrecta por no entender cuál es el problema. He mencionado aquí solamente uno, que es el del gradiente vertical de temperatura. La temperatura de confort óptima en un local no es una temperatura uniforme en el 100%
de los puntos de ese ambiente, sino que es una temperatura gradualmente descendente hacia el techo, donde tiene que darse la temperatura más baja y ligeramente más alta a la altura del suelo y los tobillos. Hay algunos sistemas de climatización que esto lo fomentan, que lo alcanzan, como puede ser un suelo radiante, y otros que están muy alejados de que se pueda conseguir, como son los sistemas de aire acondicionado. Un local que en invierno tiene el suelo frío por falta de aislamiento, porque esto estaría muy vinculado no solamente a los sistemas de climatización, sino también a los sistemas constructivos y a la calidad de la construcción. Un edificio que tuviera el suelo frío por falta de aislamiento, pues generaría sensación de inconfortabilidad, sensación de frío, aunque el problema no es la temperatura del aire, sino la temperatura del suelo, consecuencia de una mala construcción. Y para terminar ya, gracias Mar, para terminar ya, pues la idea del bienestar adaptativo, del bienestar adaptado, que creo que es muy importante que tengamos en mente actualmente. Es verdad que el ser humano se encuentra razonablemente bien en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Con todas estas variables, lo normal es que nos sintiéramos mal casi siempre, pero no es verdad. Nos sentimos razonablemente bien. ¿Por qué? Porque somos capaces de adaptarnos a esas condiciones aparentemente no confortables con ciertas intervenciones biológicas o conscientes, fenómenos de vasodilatación o vasoconstricción para adaptarnos a climas calurosos o fríos, el control del arropamiento, la gestión de la ventana. Si un día tenemos calor en una oficina y tenemos posibilidad de intervenir sobre la ventana, a lo mejor abrimos la ventana y dejamos que se produzca una corriente de aire y automáticamente nos sentimos bien. Todas esas situaciones nos pueden llevar a que podamos alcanzar el confort de una forma mucho más adecuada. El cuerpo humano, como se ha ido adaptando a las condiciones del clima, que son variables, que no pasamos del verano al invierno de golpe, bueno, más o menos, ahora hoy en día ya podríamos decir que a lo mejor casi pasamos de golpe, pero lo normal es que pasemos de una forma gradual, nuestro cuerpo se va adaptando de forma gradual y nuestra temperatura de bienestar también va cambiando de forma gradual. Pensar que el bienestar, aunque lo diga la normativa, es un valor fijo para el invierno, porque lo dice la calefacción, o un valor fijo para el verano, porque lo dice la refrigeración, es un error. El cuerpo humano está pidiendo en cada momento y en cada situación condiciones de confort distintas, son las del bienestar adaptado. Ese gráfico de la derecha, esa línea roja que aparece ahí, es la del bienestar adaptado de una localidad en la que, como se ve, la temperatura va variando a lo largo del año. Son temperaturas más frescas en condiciones de invierno porque el cuerpo se adapta, vasoconstricción, son temperaturas más altas en condiciones de verano, vasodilatación, y es variable a lo largo de todo el año. Los sistemas de control, de regulación y control de los mecanismos de acondicionamiento, calefacción, refrigeración, lo que sea, deberían incorporar este tipo de conceptos, teniendo en cuenta las condiciones del clima exterior, para generar ambientes mucho más confortables y mucho más eficientes desde el punto de vista de la gestión energética. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca hacer la última parte también en nombre, al igual que han comentado mis compañeros y bueno, en nombre de la profesora Hacha Román, que como ha comentado antes, se ha comentado antes, no puede estar por estar mala y en mi nombre propio, pues agradecer a Osman la posibilidad de hacer esta guía, ¿no? De participar en esta guía y de estar hoy aquí presentándola, ¿no? En cuanto a la calidad del interior, con la idea de conciliar y de congeniar la parte de bienestar que acaba de comentar Javier Neila y también con la parte de más de ámbito más urbano en el que vamos, imprescindiblemente hay que correlacionarse con él, pues surge y con la idea también de relacionarlo con el tema de la salud, surge lo que es el tema, lo que es la calidad de aire interior, ¿no? La calidad de aire interior parte como protagonista, por una parte, de la respiración, ¿no? Con ese proceso biológico en el que todos nosotros producimos un intercambio del dióxido de carbono, ¿no? Tomando lo que es el oxígeno y que implica, pues, por otra parte, lo que es que según emitamos ese dióxido de carbono, si no queremos tener unos niveles de contaminación o unos niveles de concentración muy elevados en espacios interiores, tengamos que realizar o tengamos que tener unos procesos de
admisión de aire para renovarlo, ¿no? Y al mismo tiempo que se extrae el aire que está contaminado, ¿no? Si tomamos en cuenta como valor característico, ¿no? Que la actividad en reposo, o sea, un MET que acaba de comentar Javier, pues tendríamos como unas 12 respiraciones por minuto aproximadamente, lo que implica pues unas 300, unos 600 mililitros aproximadamente por respiración. Eso implica que en 24 horas una persona es capaz de extraer, ¿no? de exhalar entre 7.200 y 8.600 litros aproximadamente, ¿no? Con la idea de que estos niveles de aire o de CO2 que emitimos pues no lleguen a concentraciones muy elevadas, las distintas normativas específicas, que es el Código Técnico de la Edificación con la parte de salubridad, ¿no? La HS, estipula unos valores determinados para vivienda, en el caso de edificación terciaria en el RITE, y luego complementado todo ello con unos valores mínimos que recoge la UNE. Esta UNE la 17.600, ¿no? 330, ¿no? Bueno, pues con estos valores lo que tratan es de llegar a unos valores realmente que lo que tratan es de cubrir una calidad de aire interior que sea la adecuada por condiciones de salubridad. No abordan otras cuestiones que podrían también considerarse y que ya ha mencionado Javier, como podrían ser la adecuación bioclimática de las edificaciones, ¿no? Junto con el aire, también tenemos la contaminación que comentaba anteriormente, que la contaminación puede proceder, por una parte, del aire exterior, en la que se ha hecho mucho hincapié en los últimos años, pero también del aire interior, ¿no? Del aire interior tenemos, por una parte, el dióxido de carbono, generado principalmente o producido por lo que es la respiración humana, ¿no? Que al principio, de hecho, se pensó que el CO2 era una sustancia venenosa, luego después, más tarde, se vio que este gas no tenía efectos peligrosos, a no ser que tuviera unas concentraciones a partir de cierto punto, ¿no? Aparte del dióxido de carbono, también, como ha comentado Javier, pues todo lo que son presencia de virus, que también puede haber y que lo hemos vivido perfectamente durante la época de la pandemia, o incluso pues la presencia de hongos, ¿no? Que está muy asociado a temas principalmente o sea, derivado pues de la búsqueda de la estanquidad, ¿no? Cuando buscamos, que luego también comentaremos después, cuando buscamos la estanquidad en las edificaciones, esta estanquidad pues conlleva a que las tasas de infiltración de aire son menores, la tasa de renovación de aire es menor, y luego, por otra parte, las superficies son mucho más estancas, además mucho menos higroscópicas, ¿no? Y por lo tanto con menor capacidad de regulación higrotérmica, y por lo tanto son mucho más propicias, ¿no? al depósito de hongos y de bacterias sobre ellas, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos el aire exterior, dentro de la cual pues encuentra o hay un índice, que es el índice de calidad de aire europeo, que establece varios parámetros de partida. El primero es el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno también, que también están el ozono, que no está aquí puesto, y por supuesto están las partículas en suspensión, el aire particulado, que también es un parámetro muy importante, y sin olvidarnos, por supuesto, del radón, también como un parámetro más a tener en cuenta, ¿no? E incluso a estos podríamos incorporarlo, ¿no? Investigación reciente sobre el tema del polen, ¿no? Y cómo el polen o especies vegetales que estamos, o sea, que son tan favorables para el acondicionamiento exterior o para la regulación la regulación de la humedad, o para dar sombra simplemente, pues una más mala selección de estas especies vegetales pueden derivar en presencia de polen muy elevado, y bueno, con el fomento de ciertas alergias, ¿no? El aire exterior es tan importante que, de hecho, en el año 2010 pues empiezan a aparecer distintos casos de fallecimiento en el mundo que aparentemente no tenían ninguna razón, y en las que poco a poco pues empiezan a salir noticias sobre la importancia que tienen el aire contaminado, ¿no? La contaminación del aire exterior, sobre la- las muertes, ¿no? Que suceden de una forma prematura, ¿no? Y de hecho es la razón por la cual desde un ámbito europeo, ¿no? Surgen distintas directivas que tratan de intentar
controlar, ¿no?, esa calidad del aire exterior, que tenga unos niveles adecuados, ¿no? Bueno, como se puede ver en esta gráfica, ¿no?, pues América y Europa pues tienen números de muertes que están por encima pues de otros ambientes, que bueno, países o áreas que están menos desarrolladas, ¿no? Por tanto, también el hecho de, o sea, el desarrollo ha derivado pues en este incremento de fallecimientos prematuros, ¿no? Bueno, y frente a esto, ¿qué hacer? Pues lo primero de todo, pues habría que reducir o eliminar lo que son las emisiones, por una parte asociadas a lo que es la propia movilidad, ¿no? Lo que es el transporte tiene una gran incidencia dentro de lo que son los contaminantes en ambiente exterior, y no olvidemos que el ambiente interior está muy determinado por ese ambiente exterior en gran parte, o en parte por lo menos. Luego, por otra parte, tiene mucha incidencia en lo que es el consumo energético, porque como ha comentado antes Javier e incluso también Esther, pues uno de los puntos muy importantes en esas emisiones, ¿no? Esas emisiones también proceden muchas de ellas de lo que son el acondicionamiento térmico, ¿no? Lo que son las calefacciones, ¿no?, de las edificaciones, que frente, bueno, con la idea de reducir la demanda, ¿no?, pues tendemos a reducir lo que son ventilación, ¿no?, que la ventilación es una de las estrategias básicas de cara a eliminar esos contaminantes en el aire interior, ¿no? Y por lo tanto, pues en esa ventilación pues nos deriva o lleva a lo que es una pérdida de confort higrotérmico, que exigiría o que a su vez, para limitar esa pérdida de confort higrotérmico, pues bueno, pues surge la importancia de lo que son los recuperadores de calor, ¿no?, como un instrumento, ¿no?, o como un aparato, vamos, que lo que sirve es para que el aire calentado del interior o enfriado del interior, pues no lo expulsemos fuera y con él perdamos toda la cantidad de energía que hemos invertido en acondicionarlo, ¿no? Entonces, la ventilación se convierte en una de las estrategias, desde luego, clave para la mejora de esa calidad del aire interior. Una ventilación que en la normativa viene regulada por una serie de caudales que atienden a lo que es la ocupación del propio edificio, a lo que es el uso del edificio y, por supuesto, a minimizar el riesgo de contagio, ¿no? En general, pues cuanto mayor caudal, o sea, que haya mayor cantidad de aire ventilemos, pues más aumenta la demanda, pero también tendremos una purificación mayor de lo que es el aire del interior, siempre y cuando estemos hablando, por supuesto, en el exterior, que del aire limpio, ¿no?, aire puro. Y, por supuesto, frente a esa pérdida de energética que comentaba anteriormente, pues la importancia pues, de los recuperadores de calor, ¿no? Y por otra parte, frente a ese incremento de ventilación, cogiendo o incorporando en el edificio tasas de aire que puedan estar muy contaminadas, pues habría que implementar unos métodos de limpieza de aire para garantizar que ese aire que entre ya infiltrado, ¿no? Y ahí, bueno, pues tienen también importancia el siguiente punto de lo que vamos a hablar, que es lo que son los materiales, ¿no? Entre ellos, pues una de las técnicas o de los métodos de purificación que en los últimos años se está hablando mucho de ellos, que es el fotocatálisis. La fotocatálisis es un proceso de degradación de contaminantes por una reacción química, de tal forma que los materiales ahí tienen mucho que decir, ¿no? Y luego ya el último punto, que es el de materiales y revestimientos sanos, pues en este sentido, como he comentado, o bueno, como se ha comentado anteriormente, gran parte de los contaminantes vienen del espacio exterior, pero se ha demostrado a través de distintas investigaciones científicas que también de hecho, que en el ambiente interior pueden llegar a alcanzarse tasas de contaminantes de hasta 10 y 20 veces superiores a las tasas del exterior. Es verdad que los contaminantes o la fuente suele ser diferente, ¿no? Pero es verdad que en el interior, que como ha comentado antes el director general Jorge, pues nos pasamos muchas horas. El hecho de que nuestras tasas de contaminantes sean muy elevadas, pues bueno, pues nos da que pensar que tengamos que incorporar estrategias o tengamos que tener un cierto cuidado en la selección
bueno, pues o la limitación de esos contaminantes, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos contaminantes? Pues por una parte hay que tener en cuenta que muchos de ellos vienen del uso de la propia edificación, muchos de ellos además de lo que son los productos de limpieza, que además derivado del hecho de que estos contaminantes que se generan en el interior se encuentren con una envolvente que es muy hermética y que, como he comentado anteriormente, también cada vez más están favorecidos por materiales en el interior, revestimientos principalmente, que no tienen características higroscópicas, es decir, que no son materiales porosos que permiten el intercambio y la regulación no solamente hídrica y térmica, sino también el depósito de contaminantes que pueda haber, ¿no? Y en ese sentido, pues estos acabados o estos revestimientos pues favorecen la proliferación de bacterias o de virus, ¿no? Especialmente en climas en los que esa hermeticidad es mucho más drástica, ¿no? Y estos problemas principalmente aparecen en zonas frías en las que se ventila muy poco, ¿no? Y en las que esa hermeticidad es mucho más elevada, ¿no? O mucho más agravante. Y luego, por otra parte, también no hay que perder de vista que muchos de estos contaminantes provienen de materiales de construcción, de los propios materiales de construcción que utilizamos en el edificio, ¿no? Gran parte de los materiales de construcción en las últimas décadas pues incorporan componentes o aditivos específicos, bien sea para mejorar o retardantes de llama, en el caso pues para mejorar su reacción frente al fuego, por ejemplo, o surfactantes o lubrificantes para mejorar la puesta en obra, o aditivos que mejoran también la puesta en obra o que endurezcan mucho más rápidamente, y que con el paso del tiempo estos aditivos o estos componentes que se incorporan a los materiales de construcción pues pueden interaccionar con el medio y pueden dar lugar a la emisión de una serie de sustancias tóxicas. Unas sustancias tóxicas que pueden ser en forma de gases, que bueno, cierta forma es de lo que casi más hablamos, pero también pueden ser emisiones que sean de tipo líquido o incluso emisiones sólidas, mediante pequeñas partículas en suspensión, que como ya comentaré después es uno de los puntos incluso más importantes, que se habla mucho en el ambiente exterior, pero en el ambiente interior también tienen mucha incidencia. O incluso lo que sucede también es que muchos de estos gases pueden reaccionar entre sí o pueden reaccionar con otros componentes, dando lugar a la emisión de sustancias secundarias o incluso a la emisión de ciertas sustancias frente a las cuales o con las cuales pueden proliferar la presencia de hongos, de mohos, que también van muy asociados a problemas respiratorios como por ejemplo el asma, ¿no? En esta imagen podemos ver pues algunos de los materiales de revestimiento, pues las pinturas, el revestimiento, los adhesivos o las alfombras, con los distintos componentes que los asocian, y algunos de los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que de hecho son de los que casi más se habla, dentro de los cuales hay que englobar el formaldehído, que tienen efectos sobre la salud, ¿no? Es cierto que la mayor parte de estos compuestos tienen tasas muy elevadas de contaminantes en su fabricación o cuando se están aplicando, ¿no? Luego, con el paso del tiempo, normalmente al cabo de meses, pues estos contaminantes se reducen hasta llegar a unas tasas de contaminantes frente a los iniciales que han bajado hasta un 60 o un 70%. Pero como se puede ver en esta imagen, incluso después de 24 meses, aún permanecen en el ambiente estos contaminantes o podemos tener cierta tasa de contaminantes elevados, ¿no? Estos contaminantes, de hecho, nosotros les hemos comprobado, tenemos un proyecto en el que estamos participando desde el grupo, que lideramos desde el grupo de investigación, que es el Line for Health, que estamos trabajando con coles para ver los contaminantes que hay, en el que hemos podido comprobar cómo muchos de estos contaminantes asociados al uso normal de la edificación, pues permanecen en el ambiente con tasas elevadas, incluso, bueno, incluso días, ¿no? Por otra parte, también hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la literatura, pues la emisión de estos contaminantes aumenta con el incremento de la temperatura y de la humedad relativa. Y en un contexto en el que esperamos con cambio climático que se incrementen lo que son las olas de calor,
y que tenga efecto, y también si estamos en contexto de una isla de calor urbana, pues está claro que esas tasas de contaminantes serán mayores, ¿no? Por contra, como parte positiva, pues estos contaminantes van reduciéndose con la edad de los materiales, ¿no? Pero, por ejemplo, en aspectos como la pintura, ¿no? En la que cualquiera de nosotros renovamos o pintamos cada muy poco tiempo, ¿no? A lo mejor, no sé, 5 años, 10 años, no sé cuánto puede ser la media, pero desde luego si hacemos una renovación periódica, esa renovación periódica no daría tiempo para que las tasas de contaminantes se hubieran estabilizado, ¿no? O puedan llegar a unos límites más reducidos. Los efectos sobre la salud son muy variados, en realidad pueden llegar desde lo que es el síndrome del edificio interno, del edificio enfermo, el SBS, hasta problemas pues, de tipo pues, más crónico o incluso al cáncer, como se puede ver con los efectos de las partículas que comentaba anteriormente. Bueno, quizá de todos estos, de los distintos tipos de contaminantes que existen, el más conocido y el que tiene más difusión, ¿no? En los últimos años ha sido el amianto, este material que se utilizó en la construcción desde 1930 hasta 1980, tuvo un punto álgido entre 1960 y 1984 aproximadamente. El amianto es un componente de origen mineral, un silicato que tiene naturaleza fibrosa y que sus efectos sobre la salud han sido ampliamente demostrados por causar enfermedades del sistema respiratorio e incluso cánceres de pulmón. Y aunque su prohibición llegó en el año 2002, la más tardía, ¿no? Porque ya hubo otras anteriores, en 1984 retiraron el amianto azul y en el 93 el amianto marrón. Lo cierto es que todavía gran parte de nuestro patrimonio edificado, nuestros edificios, pues tienen presente amianto. Y de hecho, en la normativa de gestión de residuos aprobada el año pasado en mayo, pues se plantea por una parte la importancia de realizar ese censo de las instalaciones que aún tienen amianto y la planificación de esa retirada hasta el año 2028, ¿no? Bueno, aparte de lo que es o por contraposición a lo que es el amianto, ¿no? Con su antigüedad, pues también tenemos que señalar lo que son los nanomateriales, ¿no? Un material que tiene un tamaño tan reducido que sus dimensiones son similares a las de las moléculas biológicas o proteínas y por lo tanto pueden ser absorbidas muy rápidamente por nuestro cuerpo e incluso no solo o sea, esas partículas que o bien inhaladas o incluso que penetren a través de los tejidos cutáneos, pueden llegar a órganos importantes como el hígado o el corazón y generar problemas en la salud, ¿no? Esto es algo que también se recoge en la página de la Unión Europea, ¿no? Cómo esas nanopartículas pueden interactuar con los organismos, ¿no? Aparte de esta, aparte de de estos contaminantes o estos materiales, pues como he comentado anteriormente, uno de los contaminantes los que se hace más relevancia son los compuestos orgánicos volátiles, que si vamos por familias de materiales, pues por una parte lo que pueden ser polímeros orgánicos, lo que son por una parte las maderas, pues que su uso ha aumentado extensivamente en los últimos años, quizá de la mano de una falsa sostenibilidad, ¿no? O incluso ecología, ¿no? Muestran tasas de contaminantes muy elevadas que van asociadas principalmente a los adhesivos que se utilizan, originalmente ureas y poliuretanos, que tienen elevadas tasas de contaminantes de volátiles orgánicos, que en los últimos años es verdad que se han intentado reducir a base de compuestos adhesivos en base carbono o en base hidrógeno, pero bueno, a pesar de ello, hoy en día todavía sigue siendo las tasas muy elevadas, ¿no? En materiales derivados de madera. En materiales macizos de madera, pues quizá uno de los contaminantes más importantes pueda ser la creosota, que a pesar de que se prohibió hace ya mucho tiempo, por ser altamente peligroso para la salud, lo cierto es que todavía existen maderas que se comercializan, aunque sea para uso exterior, que tienen aplicado este componente, ¿no? Y luego otro de las industrias de los polímeros, también muy importante,
importante es quizá la de los plásticos, ¿no? Muy en relación a lo que comentaba anteriormente Marina, ¿no? De todos los plásticos. La industria de los plásticos ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. De hecho, si miramos cualquiera de nosotros la ropa que llevamos, pues la mayor parte suele ser de origen sintético, ¿no? Y su uso en edificación es muy variado, ¿no? Tiene la mayor parte también asociado a acabados y acabados superficiales y a mobiliario, pero como se puede ver, pues muchos de ellos, por ejemplo, el PVC o todos los eftalatos que utilizan para plastificar y hacer más flexible lo que es este plástico, pues son una de las principales también fuentes de contaminantes de orgánicos, de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Aparte de los orgánicos, también tendríamos que señalar los minerales, ¿no? Porque a pesar de que su origen pueda ser natural, pues también tienen o pueden tener contaminantes o materiales que sean peligrosos para la salud. En este caso debemos señalar el radón, que ya lo he comentado anteriormente en la presentación de la profesora Hacha Román, ¿no? En el que este radón que se emite por la descomposición de suelos, de cierto tipo de suelos o de rocas, que pasa a través del aire o del agua, pues puede depositarse en las vías respiratorias, llegando a dañar el ADN y provocando cáncer de pulmón, entre otras, ¿no? Y como se puede ver, hay un área geográfica muy clara, ¿no? Sobre dónde se encuentran o dónde existe mayor proliferación de estos gases, ¿no? O incluso las lanas minerales, que son empleadas en muchos, o sea, como aislamientos atérmicos o acústicos, y que distintas investigaciones muestran que cuando estas fibras tienen un diámetro inferior a 3 micras y unas longitudes que sean superior a 5 micras, pues pueden emitirse fácilmente al ambiente. Al emitirse fácilmente al ambiente pueden ser respiradas y pueden de nuevo causar afecciones de tipo respiratorio o en la piel, ¿no? Bueno, como alternativa, pues han surgido en los últimos años distintos tipos de materiales con bajas emisiones de contaminantes, pero desde luego lo que sí que es fundamental es que exista sensibilización y que exista la exigencia de que se realicen estudios específicos para verificar que realmente tienen esa tasa de contaminantes, ¿no? Y una tasa de contaminantes que sea realmente baja, ¿no? Que sea exigente. Porque bueno, tenemos ahí el ejemplo, ¿no? De las ecoetiquetas o de las etiquetas, mejor dicho, de calidad de aire interior que se utilizan en Francia de un uso obligatorio, que está muy bien como sensibilización, pero el problema es que los límites que se establecen como contaminantes son demasiado permisivos, ¿no? Entonces, bueno, pues debería realmente incorporarse a esa normativa, ¿no? Y con especial selección, como hemos visto, pues a pinturas, a barnices, a distintos tipos de acabado, que al final son los que están en contacto con el ambiente interior y son los que emiten, los que al final tienen más intercambio, ¿no? Con ese ambiente interior, ¿no? Entonces, y bueno, y desde luego destacar que esa selección no debería ser solamente para el ambiente interior, sino también para el exterior, porque muchos de estos contaminantes, sobre todo encerramientos que tienden a ser cada vez más ligeros, pues pueden migrar hacia el ambiente interior y acabar en ese ambiente interior, ¿no? Y unos contaminantes que tienen efectos no solo en que dificulten o que empeoren la calidad de vida de los usuarios y la salud, sino también que, bueno, pues como se sabe, ¿no? Pues esa salud implica pues en una mayor presión en centros de salud, en hospitales, absentismo escolar, absentismo laboral, ¿no? O sea, que tiene muchísima más repercusión a nivel económico y por lo tanto, pues parece que esa selección, ¿no? De los materiales o del diseño del edificio, pues han de ser claves, ¿no? Dado que en él pasamos muchas horas, ¿no? Y bueno, simplemente unas referencias sobre, vamos, que hemos utilizado en los distintos capítulos y bueno, por mi parte, muchas gracias.